Listo. Hemos retirado nuestro tornillo de la parte frontal, el primero, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Igual, es M3x20, ¿sí? Este tornillo permanece aquí, no quiero que se vayan a confundir, permanece en su lugar, solamente lo aflojamos para liberar lo que fue el sensor, ¿sale? Ahora vamos a proceder con la parte más complicada, ¿sí? Aquí hay dos formas, podemos quitar lo que es el ventilador, ¿sí? Pero no es necesario. La otra es meter nuestra llave Allen, con mucho cuidado, la metemos en el orificio, ¿sí? Y buscamos que nuestra cabeza entre, ¿sí? Nuestra llave Allen tiene que entrar con el tornillo, ¿sí? Lo voy a acercar un poco para ver si alcanza a apreciar. Ahí mi llave Allen ya está dentro de la cabeza del tornillo. Ahora vamos a aflojar y como pueden observar en esta parte de acá, ¿sí? El tornillo comienza a contraerse con la tuerca que está ahí hundida en nuestra pieza, ¿sí? Hasta que el tornillo salga. No hay truco, no hay magia. Lo estamos retirando, ¿sí? Hasta lograr que nuestro tornillo salga. Ya una vez que salió de esta parte, pues nada más nos resta sacarlo, ¿sí? Ustedes pueden estar manipulando su módulo en el aire o algo como sea más cómodo para retirar estos tornillos. De igual forma, al momento de volverlo a ensamblar, es lo que vamos a repetir. Son los mismos pasos, pero en reversa. Ahora apretando. Bueno, estamos ahorita aquí retirando nuestro tornillo. Y una vez que se libera, el tornillo puede salir fácilmente. Aquí ya salió. ¿Sí? Salió hasta la parte exterior, ¿sí? Ok. Entonces, nuestro módulo queda libre, ¿sí? Nuestro módulo está libre, nuestro sensor. Ahora, lo que vamos a hacer en este paso, ¿sí? Ya que retiramos todos nuestros tornillos que nos impiden sacar la boquilla, en esta parte 4, ¿sí? Vamos a desmontar la boquilla para poder comenzar a destaparla, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar eso? Es bien fácil, ¿sí? Ponemos nuestro módulo en esta posición, ¿sí? Con la boquilla hacia abajo, de esta manera, como se observa, ¿sí? Y con ayuda, ahorita, del sensor, lo vamos a jalar, ¿sí? En tal forma que no nos estorbe, ¿sí? Una vez que ya lo jalamos, vamos a pasarlo hacia atrás y vamos a sujetar de esta forma nuestra placa de madera, ¿sí? De esta forma y de aquí. Vamos a rotar, ¿sí? Voy a acercarlo un poco para repetir ese paso, que sea perceptible. Sale. Nuevamente. Y nuevamente, ¿sí? Hasta que esté totalmente liberada, ¿sí? Aquí es importante, ya cuando tenemos en esta posición, es importante que nosotros retiremos, nuestra boquilla con cuidado, sujetándola de la parte negra, la vamos a retirar de aquí, ¿sale? Y listo, hemos retirado nuestra boquilla, ¿sí? Ahora vamos a retirarle lo que es la placa de MDF. Ustedes pueden observar que aquí tiene como una cierta argolla. En esta argolla es donde se cierra la boquilla, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, quiero que ustedes observen que tiene un orificio más grande, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a traer nuestra boquilla por esta parte, ¿sí? Por donde se ve que está saliendo el desarmador, ¿sí? Vamos a bajarla así, de aquí, de este punto hacia abajo,
¿sí? Como bien sencillo, sujetamos de nuestro conector, solamente damos un clic y nuestra boquilla se ha liberado, ¿sí? Y ahora ya tenemos nuestra MDF, dice single, y aquí lo dejamos. Bueno, ahora, como les decía, en esta parte 4, ¿sí? Donde ya estamos, vamos a retirar lo que es ahora nuestro ventilador o nuestro ducto de la siguiente forma. El ventilador lo vamos a llevar hacia arriba, ¿sí? Sujetando nuestra boquilla de la parte negra, ¿sí? Procurando no jalar estos cables, ¿sí? Tener mucho cuidado con los cables, no jalar la boquilla demasiado fuerte y solo retiramos el ventilador como un anillo, ¿sí? Nuevamente lo volvemos a poner en su posición y lo retiramos. Aquí la posición, recuerden que va a ser importante al momento de que la volvamos a ensamblar, pero es importante que vean cómo se coloca y cómo se retira, ¿sí? Se coloca y se retira. Bueno, lo retiramos. Y ahora tenemos ya también nuestro ventilador pequeño libre con todo y su conector, ¿sí? Muy bien, aquí yo lo que voy a hacer es enrollarlo, ¿sí? Para que no me esté estorbando al momento de que yo vaya a estar utilizando mi espacio. Vamos a enrollar un poco y listo. Lo dejamos también por aquí. Ahora vamos a quitar lo que es la resistencia, ¿sí? Junto con el termorresistor. Para eso es importante que observen con mucho cuidado, ¿sí? De no jalar nuevamente los cables, ¿sí? Estos cables procuren no jalarlos, ¿sí? Y no utilizar fuerza bruta. Es muy importante que no utilicen la fuerza porque pueden dañar la boquilla irreversiblemente, ¿sale? Ya no se podría recuperar. Ahora vamos a proceder a quitar esta parte, ¿sí? Pueden observar que aquí tiene como una especie de un segurito. Vamos a jalarlo con nuestros dedos, al igual, un poquito. Lo quitamos, este capucho negro, ¿sí? Con mucho cuidado lo llevamos hacia los cables, ¿sí? Con mucho cuidado. Como ven, ya salió, ¿sí? Acaba de salir. Bueno, con mucho cuidado. Ahora vamos a utilizar una llave Allen pequeña para retirar nuestra resistencia. Ahora nuevamente, yo aquí tengo ya mi llave Allen de 2 milímetros, 2.5, perdón. La regresamos, ¿sí? Y vamos a utilizar ahora nuestra llave Allen, la más pequeña, la de 1.5, ¿sí? La de 1.5, la más pequeña. Ahora, nuevamente, como les mencionaba, voy a tener que retirar este opresor, el que está aquí, ¿sí? Ahora voy a atinar, ahí está, ya lo atiné, y procedo a retirarlo. En ocasiones está un poco duro y ahí está, ¿sí? Listo. Hay que tener cuidado, lo podemos dejar sobre la misma llave. Lo podemos dejar de esta forma, ¿sí? Y tener mucho cuidado donde vamos a dejar esta llave para que no se pierda este opresor. Ahora que ya liberé la resistencia, fácil la puedo retirar, ¿sí? Y listo. Ahora hemos retirado esta parte. Lo que falta es retirar el recubrimiento de cinta Kapton que está en el alrededor de nuestra boquilla, ¿sí? Esa cinta amarilla que vemos ahí es la cinta Kapton, hay que retirarla. Es muy sencillo.
con la ayuda de mi cúter, ¿sí? Lo voy a abrir un poco, ¿sí? Y voy a utilizar la punta, y aquí donde estaba el opresor, corto hacia una orilla, ¿sí? Y retiro lo que es la cinta capta. Igual, nuevamente también hacia arriba.